Hoy vamos a conversar sobre uno de los temas que ha causado revuelo a escala nacional en toda la sociedad de nuestro país, los temas de acoso sexual en contra de los menores de edad. Bienvenidos y bienvenidas, esto es Tercer Debate. Para ello ya está con nosotros el asambleísta Franklin Samaniego. Franklin Samaniego, abogado, asambleísta por la provincia de Pichincha por el movimiento Alianza País, vicepresidente de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, presidente del Grupo Parlamentario por la Garantía de los Derechos de Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes. Y para completar este diálogo ya está con nosotros en nuestra mesa de diálogo el legislador Freddy Alarcón. Freddy Alarcón, pedagogo, asambleísta por la provincia de Sucumbíos por el Partido Sociedad Patriótica, integrante de la Comisión de la Biodiversidad y Recursos Naturales, integrante del Grupo Parlamentario por la Garantía de los Derechos de Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes. 882 casos de violencia contra los menores de edad se registran en nuestro país desde el año 2014 al 2017. De este número, apenas el 5% llegan a tener una sentencia judicial. Estas cifras fueron expuestas al interior de la Comisión AMPETRA de la Asamblea Nacional. Vamos a tener más detalles en contexto. Sufrí acoso sexual desde los 16 años y fui agredida a mis 18 años por el mismo maestro de ballet. Tómese en cuenta que el agresor, en la fecha en la que yo denuncié, me amenazaba si yo hablaba. Él abusaba de esa sensación y de ese pensamiento que nosotros teníamos para que nosotras aún más tengamos miedo de hablar, porque sabemos que este es un tema que alguien que lo sepa se asusta, sobre todo nuestros padres. Son los testimonios de estudiantes víctimas de acoso sexual en la Academia de Ballet Guadalupe Chávez en Quito. Según narraron, en esta academia de danza fueron acosadas cerca de 100 estudiantes, pero son pocas las que se atrevieron a hablar. Es que esta escuela en la que nosotros estábamos sigue funcionando de manera natural y como que no hubiera pasado nada, siendo que la directora de la escuela sabía todo lo que había pasado y seguía pasando por varias generaciones. Quiero solicitar que la protección a los derechos de los ciudadanos del Ecuador se efectivice. Según el Ministerio de Educación, entre los años 2014 y 2017 se registraron 882 casos de violencia y delitos sexuales. De este número, 561 casos están vinculados con el sistema educativo. El más reciente, lo ocurrido en el Colegio Réplica Aguirre Abad de Guayaquil. El ministro del ramo, Fander Falconi, dice que ya se tomaron varias medidas. La evaluación psicométrica del personal docente y administrativo de la referida institución educativa, generar los procesos administrativos sancionatorios en contra de los autores, cómplices y encubridores de los graves hechos ocurridos. Por este caso, un profesor y un inspector tienen prisión preventiva, mientras que la rectora del plantel fue separada del cargo, y el Ministerio del Interior activó un plan de recompensa para encontrar al presunto abusador de menores, hoy prófugo de la justicia. Una vez que la fiscal, ordena el arresto y la intervención en la unidad educativa, es decir, el viernes de la semana pasada, se le impide entrar a la unidad educativa. Ese impedimento, de actuación de la Fiscalía, en la práctica lo que provoca es que haya 2 profesores fugados. A mediados de este año se conoció que durante el año lectivo 2010-2011, 41 menores de edad fueron víctimas de abuso sexual en la Academia Aeronáutica Mayor Pedro Traversari, AMPETRA. Pero fue recién que el 3 de julio de este año, las autoridades de la unidad educativa AMPETRA ofrecieron disculpas públicas por el abuso sexual a los estudiantes y develaron una placa en su memoria. Y si de casos se trata, en octubre del 2011, padres de familia de una escuela del sur de Guayaquil denunciaron a 2 profesores por mostrar pornografía.
El 30 de octubre del 2012, el profesor de Ciencias Naturales de una escuela de Guayaquil abusó del pudor de niñas de 9 y 10 años. El 29 de mayo del 2016, por cambio de calificación, un profesor de educación física intentó abusar de una alumna en un motel. El hecho se denunció en la provincia de El Oro. Bien, amigas y amigos, allí tenemos algunos de los relatos, cifras y números que se conocen de este terrible y execrable caso, sin duda alguna. Vamos a saludar con nuestros asambleístas invitados. Asambleísta Franklin Samaniego, buenas noches. Bienvenido a Tercer Debate. Muchísimas gracias por la oportunidad, a Freddy, a usted, por la posibilidad de conversar de un tema de suma importancia, el tema de los derechos, el tema de los niños, un tema fundamental que la Asamblea Nacional lo está topando y lo está tratando de una manera frontal y con la profundidad y la responsabilidad que corresponde. Muy bien. Asambleísta Freddy Alarcón, buenas noches, bienvenido a los medios legislativos. Muy buenas noches, muchas gracias por el espacio. Saludar a Franklin Samaniego también, que de paso somos parte de este grupo parlamentario que estamos trabajando desde ese espacio también, porque se corrijan estos actos que de por sí son execrables y sobre todo viniendo de maestros, de docentes a quienes los padres y las madres de familia confiamos a nuestros hijos para que les den educación. Muy bien, asambleísta Franklin Samaniego, empecemos por usted. En la Asamblea Nacional se ha conformado una comisión ocasional encargada de revisar todos estos temas. Enmarquemos un poco la discusión, empecemos por allí más bien para que la ciudadanía entienda. ¿En qué consiste esta comisión AMPETRA? ¿Cuáles son las facultades? ¿Qué va a desarrollar? ¿Qué va a llevar adelante? Bueno, como decía en un inicio, la Asamblea Nacional, a la altura del debate y a la altura de este tema, del tratamiento de este tema de suma importancia y de trascendencia para el país. Usted daba algunos datos sobre la violencia que se ha generado en unidades educativas principalmente, y de ahí para afuera también hay que analizar algunos temas que los vamos a topar. En ese marco, la Asamblea Nacional ha tomado varias acciones. En primer lugar, profundizar el tema de la participación. En segundo lugar, temas sensibles en relación a violencia. En el tema de género, una comisión ocasional que está trabajando, pero en el tema de niñez y adolescencia, en el tema fundamental de las agresiones sexuales que suceden en las unidades educativas, la Asamblea Nacional, en virtud de una resolución por propuesta del CAL, como determina la Ley Orgánica de la Función Legislativa, conformó la comisión AMPETRA, una comisión ocasional en la que participamos varios asambleístas de distintas bancadas políticas. Aquí, en estos temas, no creo que hay ideologías, no creo que hay banderas políticas, sino más bien este tema fundamental de los derechos. ¿Y cuál es el objetivo de la comisión ocasional AMPETRA? Fundamentalmente el de fiscalizar todos los temas de violencia sexual en unidades educativas, tomando como punto de partida el caso de AMPETRA. 41 estudiantes que fueron abusados sexualmente, agredidos en el sur de la ciudad. Yo soy representante del sur de la ciudad y soy asambleísta por el distrito centro-sur de Quito. Y es un tema que lo hemos seguido muy de cerca, desde el año 2011 hasta que se ha llegado a sancionar, pero de ahí también algunos elementos que se nos ha planteado como una deuda que tenemos, que también hay que debatirlo. Asambleísta, entonces, se va a fiscalizar. Empecemos por las autoridades, en este caso, ¿qué es lo que realizan para mitigar estos actos? ¿Se puede empezar a hablar de llamar al ministro de Educación? Justamente sobre ese tema iba a continuar con lo que venimos haciendo en AMPETRA. Hemos aprobado un plan de trabajo. Yo he propuesto que se lo haga en 3 ejes fundamentales, que es las responsabilidades y atribuciones de la Asamblea Nacional. El primero, el de legislación. Creo que debemos de hacer una evaluación normativa de todo lo que hemos legislado hasta la presente fecha. Yo tengo el informe del Grupo Parlamentario por los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, que cesó en sus funciones con el periodo anterior, y también el trabajo que nosotros estamos realizando desde este periodo. Entonces, al hacer el análisis y la evaluación normativa, vamos a poder determinar cómo está el sistema normativo en el Ecuador funcionando, si es que tenemos deudas, si es que hay ajustes que realizar. Y ahí tenemos 2 deudas fundamentales que justamente hoy en la mañana los debatíamos, el día de ayer con el Consejo Nacional de la Igualdad. Nosotros ayer nos reunimos en la Comisión AMPETRA y planteamos la ley del sistema de protección de derechos, que es un tema que está ya en la Asamblea Nacional y que debemos tratarlo.
mencionarlo, la ley del ciclo de vida también, que es un tema que hay que debatirlo, que hay que analizarlo, porque sin duda alguna recuerden que la Constitución de la República determina que es responsabilidad del Estado, de las familias, pero también de toda la sociedad y de la institucionalidad. Y en este caso va el Estado ecuatoriano. Así es. Vamos ahora, asambleísta Freddy Alarcón, con la creación de nuevas normas, ¿se puede empezar, o más bien el objetivo sería mitigar estos hechos? ¿La creación de las nuevas leyes ayudará en algo? Bueno, yo creo que hay un marco jurídico establecido, un marco constitucional. Hay las leyes como en todos los ámbitos de la vida jurídica del país. Más sin embargo, aquí lo que también hace falta es la responsabilidad y la conciencia de cada uno de los ciudadanos, que tenemos que observar y cumplir la norma establecida. Y más allá de eso, pues yo creo que también hay que revisar cuán efectiva ha sido esta norma constituida y hacer las reformas. Nos hacemos referencia al Código Orgánico Integral Penal en tema de sanciones. Al Código Orgánico Integral Penal, al Código de la Niñez y la Adolescencia, y hacer la evaluación de cuán efectivas han sido estas normas, pero también crear otras normas como las que ha mencionado el compañero integrante de la Comisión AMPETRA y presidente también del grupo parlamentario. Y en ese sentido, pues yo creo que las leyes sí ayudan, pero más allá de eso también hay que ir a lo fundamental, a educar, a capacitar, para que realmente muchas veces por desconocimiento también se cometen estos abusos, estos actos. Pero, asambleísta, vamos en cuanto a las leyes. En el 2003 entra en vigencia en el Ecuador el Código Orgánico Integral Penal, en donde en el artículo 173, si no estoy mal, ya a partir del artículo 173 se tipifican una serie de delitos en contra de los menores de edad. Pero desde el 2014 al 2017, el Ministerio de Educación registra 882 casos de violencia o de abuso contra los menores de edad. Es decir, existe la normativa, pero se dan esta cifra escalofriante, evidentemente, de personas, de menores de edad que han sido abusados. El tema es, como le digo, la norma está establecida, está constituida la norma, ¿verdad? Pero a lo mejor falta cumplir la norma, falta la conciencia del ciudadano, la responsabilidad, sobre todo, mire, anteriormente no se escuchaban tantos casos y mire cómo han ido en incremento estos casos en los últimos años. Realmente es escalofriante las cifras de cómo se ha incrementado estos casos de abuso sexual a los niños en las instituciones educativas, sobre todo. Hay en todo nivel, ¿no?, de la sociedad, pero realmente esto es repudiable, que en las instituciones educativas se den estos casos de abuso sexual. Muy bien. Asambleísta Franklin Samaniego, le hago el mismo cuestionamiento. Existe en la legislación ecuatoriana el Código Orgánico Integral Penal, esta normativa que sanciona a quienes cometan este tipo de delitos contra los menores de edad, pero el Ministerio de Educación, insisto, registra 882 casos, y más aún hoy, también al norte de Quito se conoció de uno de estos casos, de estos terribles casos de abusos a menores de edad, alrededor de 81 menores de edad abusados, asambleísta. Bueno, efectivamente es una realidad muy cruda, es una realidad que nosotros tenemos que asumir como nos corresponde aquí en la Asamblea Nacional. Por suerte yo estoy trabajando en todos los temas de derechos de niñez y adolescencia y juventud. Estoy trabajando en la Comisión de Justicia, la reforma al Código Orgánico Integral Penal. Estamos trabajando el tema de violencia. Justamente el día de hoy, hace unos minutos, me acabo de reunir con Karina Peralta del Consejo de la Judicatura y analizamos todo el tema de violencia general, pero en particular de los niños. Hay temas fundamentales en relación a reformas que vamos a plantear en el Código Orgánico Integral Penal, pero yo desde que entré a la universidad, yo soy abogado, la premisa que siempre nos enseñaron, que un Estado punitivo, un Estado sancionador no resuelve todos los problemas. Esa no es la solución, esa no es la solución. Yo quiero leer algo que recogí de un análisis que hizo UNICEF, y ellos decían que la violencia no solo provoca a los niños dolor,
daño, humillación, sino puede causarles hasta la muerte. Es un tema tan complejo, un tema social que trasciende no solo al aspecto humano, el aspecto económico, es la base de la sociedad. Las niñas, recordemos que el 11 de octubre celebramos aquí el Día de la Niña. La Asamblea Nacional, en virtud de una resolución, aprobó el Día Nacional de las Niñas. ¿Y ellas qué nos decían en este momento? Todas, en todas las comisiones, cuando hicieron su intervención en virtud del programa Asambleísta por un Día, señalaron todas, al unísono, que son víctimas de violencia. ¿Violencia por qué elementos? Primero, por su sexo. Segundo, por su edad. Tercero, por su condición étnica, cultural y social. Entonces, ahí hay un tema más profundo que debemos que trabajar con la sociedad. Recuerdo nuevamente lo que dice la Constitución. La Constitución establece en el tema del artículo 44 que el Estado, la sociedad y la familia promoverán la forma prioritaria de desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes y asegurará el ejercicio pleno de sus derechos. Se atenderá el principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los demás. Asambleísta Franklin Samaniego, a propósito de ese tema, también hay la ciudadanía que desde sus vivencias nos comentan y nos han escrito a través de las redes sociales. Vamos a revisar una de esas preguntas. Belén Coloma, a través de la red social Facebook, nos pregunta a propósito de este tema: ¿qué posibilidad hay de que cambien las leyes y haya sanciones más drásticas a quienes violentan y agreden a menores de edad? Saludos, nos escribe Belén Coloma, gracias por escribirnos aquí a Tercer Debate. Asambleísta Franklin Samaniego, ¿qué responder? Bueno, hay tres cosas fundamentalmente que se está haciendo en relación al tema de penas, de sanciones. Recordemos, el presidente de la República ha planteado una de las 7 preguntas en la consulta popular que fue motivada por la Asamblea Nacional, el tema de la imprescriptibilidad de los delitos sexuales. Contra los menores de edad. Contra los menores, niños, niñas y adolescentes. Ya vamos a en ese tema tenemos un elemento que vamos a avanzar. El segundo tema, yo estoy yendo un poquito más allá y estoy planteando que en el procedimiento esos delitos sean sancionados y juzgados en ausencia de fugarse el autor del delito. Entonces, ¿qué es lo que pasa en este momento? Se inicia la acción, desaparece o se fuga el agresor y los procedimientos se paran y prescriben tanto las acciones como las penas de acuerdo a lo que porque hay un tiempo determinado de este tipo de acciones. Así es. Vamos, asambleísta Freddy Alarcón. El 17 de febrero de este año, y esta es una nota tomada de la Agencia Pública de Noticias Andes, narra que el presidente en ese entonces de Ecuador, Rafael Correa, envió a la Asamblea Nacional un proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal. Entre otros temas incluyen los delitos de tránsito, prescripción de los delitos sexuales contra los menores de edad, tenencia de drogas y falsificación de certificados médicos. A propósito de la prescripción del ejercicio de la acción en delitos sexuales, el texto narra que con el fin de evitar la impunidad en el cometimiento de delitos contra la integridad sexual o reproductiva de personas menores de 18 años, el presidente entonces plantea ampliar la prescripción de la causa a 40 años. En ese momento, en el 2014, se registraron 271 denuncias de delitos sexuales. La reforma iría en el sentido de ampliar el año para la imprescriptibilidad de este delito, o el otro caso, definitivamente, que estos delitos no prescriban a través de una consulta popular. Bueno, recordemos que han habido muchísimas iniciativas respecto de reformar las normas constituidas en el país y que yo creo que el expresidente Rafael Correa tuvo toda la buena intención de ampliar los años para que no prescriban estos delitos. Pero más allá de eso, hoy estamos en un momento un poco diferente en donde el presidente Lenín Moreno plantea como pregunta para que jamás, nunca, en ningún tiempo prescriban estos delitos sexuales en contra de los niños, niñas, adolescentes. Y en ese sentido yo creo que el pueblo mayoritariamente va a decir que sí a esa pregunta, porque realmente no podemos poner un límite de tiempo. Ya decía el colega. Pero ahí por el tema de respuesta, la ciudadanía evidentemente responderá que sí, pero por el tema de inmediatez, ¿no sería viable o agilitar más bien estos tiempos
y que sea la Comisión de Justicia la que reforme el artículo mencionado del Código Orgánico Integral Penal y lo haga de forma mucho más rápida que a esperar los plazos de una Corte Constitucional, un Consejo Nacional Electoral y luego la convocatoria a la consulta popular. Bueno, en este momento ya está lanzada la pregunta, está lanzada la consulta, esperaremos los tiempos y yo creo que hubiese sido lo adecuado, ¿verdad?, que vía comisión se haga la reforma, se plantea al Pleno y eso era un poco más rápido. Pero en este momento yo creo que ya está planteada la consulta popular, tenemos que ir hacia allá y tenemos que impulsar esto. Decía el colega, ya cuando alguien comete, el agresor, y ha habido casos en la provincia de Sucumbíos, en donde el agresor ha huido, está prófugo y como estos casos en el tiempo prescriben, pues luego ha salido a la luz, ¿no? ¿Usted está de acuerdo entonces con el juzgamiento en ausencia? Estoy totalmente de acuerdo que estos y otros delitos, no solamente estos delitos sexuales, se juzguen en ausencia del agresor, porque realmente no podemos en el país seguir permitiendo, bajo el tema de que huyeron del país, no sean sancionados y no sean juzgados. Asambleísta Franklin Samaniego, la misma pregunta. ¿Por qué no agilitar el trámite al interior de la Comisión de Justicia, de la cual usted es vicepresidente, y viabilizar, por lo menos, para que la prescripción de los delitos en el caso de violencia contra los menores de edad se amplíe a los 40 años? Yo estoy de acuerdo con la pregunta que se ha planteado, pero tengo varias observaciones. En primer lugar, la pregunta, si revisamos la propuesta que ha realizado el presidente de la República y que está en este momento en conocimiento de la Corte Constitucional para que emita su dictamen correspondiente, ahí sabremos, una vez que salga el dictamen, qué preguntas se califican y qué preguntas no. ¿Cuáles son las dudas que usted tiene? Yo tengo dos preguntas. Primero, dos inquietudes. Primero, el tema es que la propuesta de la consulta popular determina una reforma constitucional. Habla de reformar el numeral 4 del artículo 46 de la Constitución, incluyendo un texto que voy a dar lectura, como dice en la propuesta. Las acciones y las penas por delitos contra integridad sexual y reproductiva cuyas víctimas sean niños, niñas y adolescentes serán imprescriptibles. Con ese marco constitucional se baja y se aterriza al tema del Código Orgánico Integral Penal. Se reforma el numeral 4 del artículo 16 y el artículo 75, en donde se incluye un texto parecido. Pero yo tengo dos inquietudes en relación a ese tema. En primer lugar, está bien que hagamos un marco constitucional. En segundo lugar, el tema de la imprescriptibilidad. ¿Qué es lo que va a pasar? Yo estoy a favor de la imprescriptibilidad, estoy a favor de la pregunta, pero en la práctica, ¿va a ser viable o no va a ser viable? ¿Qué va a pasar? Una niña que fue violada o un niño que fue violado a los 10 años, pasan 20 o 30 años y él quiere demandar. A los 30 años, ¿habrá cómo probar la infracción? ¿O estamos todavía llegando al tema de la impunidad? Por eso yo señalaba como alternativa el tema de investigación, para saber si es que precisamente todavía existe el lugar, los hechos que... Además los indicios y las pruebas, y luego que se convertirán en pruebas dentro del proceso. Es un tema muy complejo. El presidente por eso también planteaba una edad. Yo estaba diciendo, ¿por qué no planteamos una edad de madurez en donde el niño ya puede llegar a admitir su denuncia, sostener además? Pero es un tema que hay que debatirlo todavía profundamente. Por eso yo me he permitido plantear esta teoría de la posibilidad de que se juzgue en ausencia. Entonces, este momento, si es que alguna persona va y se hace la denuncia, los procesos por lo menos no se paran, la acción no va a prescribir, la pena, van a llegar a determinar continúa una pena. El proceso legal sobre así todo. es, hasta llegar a la sentencia, y con la sentencia usted tiene una pena. Y la pena tampoco prescribe. Entonces la persona que se fue del país o que está escondido tendrá que regresar, o algún momento va a tener que venir a pagar esa pena. Pero además, estando con un estado de prófugo, yo creo que es casi imposible, no puedo asegurar, va a ser casi imposible que él vuelva a prestar servicios en una unidad educativa. Y lo que tenemos que hacer es prevenir, porque ahora en la Comisión Ampetra, uno de los asambleístas planteó 2 ciudadanos estadounidenses con antecedentes de abuso sexual, ¿no es cierto?, antecedentes en otro país,
estamos realizando la investigación que aparentemente estarían dando clases en una unidad educativa en Guayaquil. Entonces son temas de suma importancia y que hasta ahora el ministerio no ha podido romper esta situación. Solo una cuestión y ahí más. Cabe entonces otra vez la pregunta, ¿hasta dónde llega el proceso de fiscalización? Vamos con el asambleísta Freddy Alarcón. ¿Qué decir ante esta situación? Mire, realmente es asombroso, ¿no? Que quienes han cometido estos actos contra los niños, niñas, adolescentes, sigan trabajando con niños, por Dios. Aquí, mire, en una de las preguntas que propone el presidente dice que quienes han cometido actos de corrupción y todo lo demás con el Estado no podrán la muerte civil. Y aquí tenemos que, mire, también reformar este cuerpo legal para que diga también que quienes han cometido abusos sexuales contra niños, niñas y adolescentes nunca más podrán ser docentes en una institución educativa. Pero ahí entonces cabe esta situación. Si es que la Comisión Ampetra tiene conocimiento de que estos dos ciudadanos estadounidenses estarían ejerciendo la labor de docencia en el país, ¿dónde cabe entonces? ¿Dónde está la actividad de fiscalización, sobre todo, de la Comisión Ampetra? Mire, yo creo que la Comisión tiene que ir mucho más allá, ¿sí? Ya hay indicios y la Comisión tiene que llegar hasta las últimas consecuencias. Y lo que no va a recoger la pregunta en la consulta popular, yo creo que tiene que reformarse dentro de la comisión respectiva, reformarse el Código Integral Penal, reformarse la ley, el Código de la Niñez y la Adolescencia. Realmente esto sería tan absurdo como entregarle la llave al ladrón para que me robe, ¿verdad? Asambleístas, quiero plantearles, y empiezo brevemente antes de irnos a la pausa, asambleísta Franklin Samaniego, ¿qué posibilidades hay de empezar a discutir el tema de la pena de muerte en el país por estos casos? Bueno, es un tema y un debate muy profundo. El tema de derechos es fundamental analizarlos. Evidentemente Ecuador está sujeto a varios instrumentos internacionales, sobre todo en materia de derechos humanos. Yo venía leyendo algunos temas que también me han causado sorpresa. Este tema no solo es del país y eso no es una justificación. O sea, aquí en los delitos sexuales no hay justificación. La persona que comete una infracción contra niños, niñas y adolescentes, en este caso que estamos analizando, tiene que ser sancionado y además tiene que seguirse hasta las últimas consecuencias. Es que, asambleístas, después de todo, y poniéndose en el lugar de los padres, de las víctimas sobre todo, son menores que ya no van a recuperar su inocencia. Y se lo digo sinceramente, porque también uno es padre y tiene un menor de edad y deposita la confianza en los docentes. Uno coloca al menor de edad en cierta unidad educativa y lo hace en confianza, siempre esperando que esté en los estudios, en clases, a lo que uno espera, a lo que vaya. Y que después se encuentre con esta noticia, ya el menor de edad no va a recuperar su inocencia, asambleísta. Así es, yo quiero iniciar señalando dos cosas fundamentalmente. Estos temas pasan con familiares y también pasan en las unidades educativas. Usted señalaba, en el tema educativo, 882 casos, estuvimos con el ministro de Educación, ya nos reunimos, ya conversamos, se nos ha pasado una información muy amplia, 50%, o sea, 445 casos son de acoso sexual, 321 casos son de abuso sexual, 97 casos de violencia sexual, 10 casos de estupro, y así, material pornográfico, corrupción, etcétera. Pero asambleísta, de esas cifras, 561 casos corresponden a situaciones vinculadas al sistema educativo. Son cifras del Ministerio de Educación. Justo iba a señalar eso. Y lo que quiero decirle es que nosotros hemos hecho un análisis, como decía el asambleísta, yendo un poco más allá en el tema Ampetra. Yo personalmente he revisado el acuerdo ministerial número 52 del 2017 en el que se determina un instructivo para la actuación, para la atención de niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual. La violencia sexual tiene varios tipos penales en el Código Orgánico Integral Penal y habíamos hecho algunas observaciones al ministro con todo el comedimiento, porque además el ministerio también ha hecho muchas acciones que les querría señalar más adelante, que todas han llegado a ser insuficientes hasta el momento. Tenemos que ser más creativos. El tema, por ejemplo, que en este instructivo se confunde
el tema de violencia en general con el tema de violencia sexual, porque aquí se determinan procedimientos para poder tener la posibilidad de arreglos, de conversaciones. De violencia sexual no hay ninguna posibilidad. En segundo lugar, el tema que estábamos conversando en el artículo 11 habla de las medidas preventivas en los casos que ya se determinen y habla reubicar provisionalmente al denunciado en otra dependencia administrativa. Ni siquiera sacarlo, sino reubicarlo. O sea, este tema personalmente lo he puesto en conocimiento del ministro, en presencia de él, y hemos quedado en hacer una revisión conjunta de esta situación porque hay que ir corrigiendo estos errores que sin duda alguna promueven lo que está sucediendo. Correcto. Entonces, asambleísta Freddy Alarcón, antes de irnos a la pausa, su criterio. Bueno, yo creo que el país y los ciudadanos que habitamos en el mismo tenemos que hacer un análisis profundo del marco constituido, de los convenios. Creo que por el momento, yo como padre de familia, de verdad, y con la emoción y con el daño que me causaría una situación de esta, poniéndome en el lado de los padres de familia, de los niños, realmente no pensaría otra cosa que pedir lo que usted está diciendo, la pena de muerte. Sin embargo, ¿cree usted? Bueno, yo creo que en el momento no es viable aplicarlo en el país por el marco jurídico, por los convenios y por los tratados que tiene el Ecuador. Sin embargo, yo creo que hay que ir conversando, hay que ir madurando y hay que irnos preparando para buscar una situación por normativa definitiva. No falta. De hecho, hay reglamentaciones y el asambleísta Franklin Samaniego nos presenta documentos por parte del Ministerio de Educación, existe el Código Orgánico Integral Penal, leyes que buscan la protección de los menores de edad, pero los casos siguen. Sí, pero el país tiene algunos convenios internacionales, tiene algunas normas constituidas que no permite la aplicación de la pena de muerte en los actuales momentos. Será la asamblea, será la ciudadanía, el trabajo que venga más adelante el que dirá lo contrario de lo que tenemos establecido en el momento. Realmente yo creo que, mire, confiar los niños a un docente, realmente nosotros estamos poniendo en manos de los docentes. Y yo soy docente y he sido docente por más de 30 años. Y cuando el padre de familia le dice a usted, aquí le dejo a mi niño para que le enseñe valores, para que le enseñe principios, a más de todo lo que se enseña, pues realmente el padre de familia está poniendo toda la confianza. Y romper esa confianza que puso el padre de familia a través de este maltrato, de este abuso, realmente no tiene nombre, no tiene parangón. Muy bien. Asambleístas, amigas y amigos, nos vamos a una pausa aquí en Tercer Debate. Cuando regresemos vamos a tener algunas declaraciones a propósito de este tema del ministro de Educación, Fander Falconi. No se muevan, están en la señal de los medios legislativos. Endeudado. Inicio de espacio publicitario. No sabía. Solo las mujeres pensaban que lo tenían. Sí, estaba enterado de que los hombres también pueden adquirir cáncer de mama, contraer cáncer de mama. Sí, tenía eso con nacimiento. Sí, he tenido algo de conocimiento que, no solo es propenso para las mujeres de este tema. A los hombres también, sí puede dar. En un 60% de seguridad de que los hombres desconocemos las posibilidades que tenemos de que se proyecte esa enfermedad hacia nosotros. O sea, yo no sabía en realidad, pero sí es importante de que todas las personas sepamos porque la prevención es lo más importante. Detectar el cáncer a tiempo puede salvarte la vida. Siéntete, a todos nos puede tocar. Asamblea Nacional, la casa de todos. Conozca la otra faceta de los legisladores, dónde viven, su familia, su historia, sus pasatiempos. Una vez que ya hayan pasado los 20 minutos, podemos tener ya a los maitos de tilapia. Soy socio de esta cooperativa, de la cooperativa más prestigiosa del Cantón Lagobri, de la provincia de Sucumbíos. Luego a las 8 que salíamos de la misa, aquí había retreta y mucha gente caminaba alrededor del parque, lindas costumbres que ya se han perdido. Yo quedé sin mi madre a los 2 años de edad, sin mi padre también.
lastimosamente por un accidente de tránsito nos quedamos 3 hermanos en la orfandad. La aspiración mía era irme a Guayaquil o Quito a estudiar medicina, pero luego pues mi mamá me dijo que ya no podíamos. Conozca esto y muchas otras sorpresas que tú no conocías de tu representante en la Asamblea Nacional. Un café con el pretexto perfecto para conocernos mejor. Todos los jueves a las 19 horas. No se lo pierda por su televisión legislativa. Fin de espacio publicitario. Gracias, amigas y amigos, por estar con nosotros aquí en Tercer Debate, en la señal de los medios legislativos. Recuerden, Canal 42 en la ciudad de Quito, en la televisión de la Asamblea Nacional y por la radio de la Asamblea en todo el territorio ecuatoriano. Uno de los casos que se ha registrado en los últimos días es el que suscitó en el Colegio Réplica Aguirre Abad en la ciudad de Guayaquil. A propósito de aquello, el ministro de Educación, Fander Falconi, entregó alguna información. Una de ellas que meses atrás ya se conocía de esta terrible situación del caso de abuso a menores de edad. Vamos a ver lo que dijo el ministro del ramo. 2 informes que levanta el Departamento de Consejería Estudiantil. El primero lo levanta el 30 de mayo y el segundo lo levanta el 6 de junio, donde el Departamento de Consejería Estudiantil ya menciona indicios de responsabilidad del docente que fue arrestado. Es decir, el DECE ya alerta, el 30 de mayo y el 6 de junio. Este informe va donde la rectora. La rectora, digamos, de acuerdo a los protocolos de actuación que existe y que tiene el ministerio, es una autoridad educativa. Es decir, una vez que ella tenía el informe, tenía toda la potestad para judicializar el tema o pedir información adicional o recabar información adecuada sobre el caso. La rectora no lo hace así, es decir, no hace la intervención que tenía toda la potestad de hacerlo, sino que emite este informe a la dirección del distrito. Ahí está entonces las palabras del ministro de Educación, Fander Falconi. Vamos a empezar por usted ahora, asambleísta Freddy Alarcón. Nos quedamos en el diagnóstico, en las situaciones que ya conocemos y en la acción. Mire, yo creo que muchos casos de estos hay. Yo dije al principio, aquí todos tenemos que cumplir lo que nos corresponde a cada uno. Al director distrital, al ministro de Educación, al rector, al director y sobre todo al docente. Estuvo diagnosticado el caso. Habían 2 informes preliminares, mayo y junio ya se conocían. Preliminares, pero la autoridad educativa que tiene la competencia de tomar las decisiones no las tomó, le pasó al director distrital y ahí es donde a veces se quedan. ¿Por qué? Porque yo quiero proteger en este caso al agresor y no a quienes fueron agredidos, porque fueron muchísimos niños. En ese sentido yo creo que la corresponsabilidad que tenía ahí la autoridad educativa de la institución no la cumplió. Y el Ministerio de Educación tiene que sancionar también a la autoridad educativa que no cumplió su competencia en esta materia de agresiones sexuales. Asambleísta Franklin Samaniego, su criterio. Bueno, yo quería empezar señalando que la violencia es un problema social, cultural que afecta al desarrollo integral de las personas. Se vulnera el derecho a vivir en un entorno libre de violencia como lo determina la Constitución. Este caso es uno de los casos que últimamente se han presentado. Yo tenía un dato, antes del año 2014, Aldeas SOS en un informe que dice Cuidado Infantil Alternativo, determina provincia por provincia todos los temas en el tema de abuso sexual, negligencia, maltrato, etcétera. Y para el año 2014 hablan de 1.343 casos.
que en el 2014. En este estudio que viene del año 2012, 2013 y 2014, se determinan 1.343 casos solo de abuso sexual. ¿Pero son registrados o que llegaron a instancia judicial? Son registrados. Son una investigación que realizó. Ahora, la problemática es esa. La problemática es poder cruzar la información y que haya esta articulación. Yo le comentaba extra cámaras que en este momento tengo conocimiento varias acciones que se hacen del Ministerio de Educación que hay que resaltar. Primero, el convenio que está suscrito con la Fiscalía General del Estado, el Consejo de la Judicatura y el Ministerio del Interior. ¿Qué busca ese convenio? Este convenio lo que busca es articular las acciones para que no pase lo que están señalando este momento de fuga, de la impunidad. Tenemos que evitar este tema de la impunidad, ¿no es cierto? La Asamblea Nacional igualmente tiene el proyecto de la Asamblea en mi colegio, con la ejecución desde el 10 de octubre, tiene la Comisión Ampetra y tiene un sinnúmero de normas y leyes. Este momento tenemos ya un convenio que se va a suscribir entre el Ministerio de Educación y la Asamblea Nacional para poder también aportar desde el tema legislativo y hacer esa evaluación que queremos. Entonces, yo sí creo resaltar nuevamente que el origen de la violencia es el tema del poder, ¿no es cierto? La imposibilidad o la posibilidad del sometimiento a la víctima. Y hay varios temas de escenarios en donde se da esta situación. Yo tenía, por ejemplo, aquí había tomado algunos: el hogar, las instituciones educativas, los establecimientos de acogimiento, las residencias escolares, y abarca muchas acciones: maltrato físico, psicológico, abandono. No solo es el tema de violencia sexual, de violación. La violencia sexual va mucho más allá. Entonces yo creo que todos tenemos que estar conscientes. ¿Y cómo vamos a poder ir rompiendo este tema? En primer lugar, prevención, la capacitación y además algo que el Consejo de la Judicatura me decía: vamos a ingresar para hablar con los niños, para capacitarlos también, para informarles cuáles son los temas. Pero las campañas son suficientes y a propósito de aquello tenemos una consulta que también nos hace la ciudadanía a través de las redes sociales. Les invito, asambleístas, a observar una de las preguntas que nos hace en este momento Mario Borovich a través de la red social Facebook, y él nos consulta sobre la necesidad de reforzar o no este tipo de campañas. Vamos a revisar lo que nos han escrito a través de las redes sociales. Ahí está. El señor Mario Borovich nos consulta, nos dice: ¿qué campañas se hacen para crear conciencia de que el cuerpo de un niño no se toca? Ni violencia sexual ni no sexual, ni a un niño ni a un adulto. Esta pregunta nos la hace desde la Argentina. Asambleísta Freddy Alarcón. Bueno, realmente, decía el colega, en todo ámbito, en todo nivel, en todo estrato hay violencia, hay maltrato. Mire, al ciudadano que nos describe, realmente yo creo que hay que, decía el compañero, una gran verdad. Hay que capacitar a nuestros niños para que sepan identificar qué es violencia sexual, cuáles son las acciones por parte del docente. Si el docente ya le viene a tocar de alguna manera, pues tiene que identificar y el niño tiene que estar preparado, el niño, la niña, el adolescente. ¿Educación sexual desde las aulas, asambleísta? Esto más bien es la parte psicológica del estudiante, que tiene que estar preparado para saber identificar si el docente le viene a tocar de una manera no adecuada, pues, y el niño ya tiene que saber y denunciar. ¿Y eso cómo se lo logra? Con educación, con educación. ¿En las escuelas o en las familias? En el hogar, en las escuelas, en todos los niveles está presente la educación. Yo creo que esto es fundamental para que los niños sepan a tiempo identificar cuando el docente viene a tocarle de tal forma que no es la adecuada. Y entramos en materia de prevención entonces. El primer aspecto, educación sexual en las aulas, asambleísta. Bueno, yo de la investigación que he realizado he podido tener acceso a algunos documentos del Ministerio de Educación, y aquí tenemos uno: prevención y abordaje, inicio de delitos sexuales en el ámbito educativo. Y hay un módulo muy amplio para maestros, para padres y también para los estudiantes. Hoy día el Consejo de la Judicatura nos decían, concuerdo con lo que decía Freddy, el tema de que el niño tiene que saber qué es
qué es violencia sexual. Yo quería poner en consideración un concepto de la Organización Mundial de la Salud. Muy breve, porque tenemos un criterio en cuanto a la evaluación a los docentes. Todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona, independientemente de la relación de que ésta tenga con la víctima en cualquier ámbito, incluido el hogar y el lugar de trabajo. Entonces, este tema es un tema muy amplio. El mismo Código Orgánico Integral Penal nos habla de pornografía infantil, de las sanciones por violación, el estupro, ¿no es cierto?, el atentado al pudor y algunas otras cuestiones que están tipificadas en el Código Orgánico Integral Penal. Entonces, yo sí creo que luego de tener las acciones tanto del Ejecutivo, del Legislativo y de las otras funciones del Estado con corresponsabilidad, con el Consejo Nacional de Igualdad Intergeneracional, poder tener ese paraguas para articular la política pública, articular la normativa y articular las competencias de todo el Estado. A propósito del caso Aguirre Abad, vamos a revisar ahora, asambleístas, amigas y amigos, uno de los criterios que expuso el ministro de Educación a propósito de una evaluación hacia los docentes. El sistema educativo ecuatoriano, la oferta pública ecuatoriana, tiene 144.000 profesores, más 20.000 profesores aproximadamente de contrato. Tenemos 4,5 millones de estudiantes. La vocación de un profesor es el servicio a la comunidad, el servicio docente. Para eso se forma un profesor, para eso ingresa a una carrera del magisterio. Y creo que también hay que valorar la carrera del magisterio y del profesor. Nosotros tenemos maravillosos profesores en nuestro país, tenemos maravillosos planteles que funcionan en forma adecuada. Entonces sí hay que saber desagregar, digamos, que no estamos hablando de todo el sistema educativo, pero que frente a cualquier tipo de tipología, anomalía o delito, como estamos viendo en este caso, evidentemente tiene que haber una intervención absolutamente drástica de la autoridad educativa. Asambleísta Freddy Alarcón, a ver, tenemos ya 3 puntos sobre la mesa. El primero, las campañas de prevención. El segundo, educación en las aulas. Y el tercero, empezamos con la evaluación a los docentes. ¿Es viable esta situación? Bueno, yo creo que hay que partir de un hecho que se da en nuestro país, sobre todo. Hay cientos, miles de docentes que de pronto no fueron preparados para ser docentes, para trabajar con ese grupo tan importante que son los niños, las niñas y los adolescentes. Posiblemente no tienen la pedagogía adecuada, la didáctica adecuada, no han recibido lo que es esta materia tan importante, la psicología infantil, la psicología del desarrollo, y por lo tanto muchas veces se desvían del propósito que es educar a esos niños. Y realmente campañas no han faltado, como usted dice. Ha habido capacitación a los docentes, ha habido todos estos momentos, pero yo creo que la evaluación docente tiene que ir mucho más allá de lo que se hace una evaluación del conocimiento, de las destrezas que tiene el docente. Yo creo que tiene que temas como examen psicológico, por ejemplo. Yo creo que sí. Este es el momento adecuado para que las diferentes comisiones propongan y desde la Asamblea también propongamos una evaluación psicológica. El compañero decía extra micrófonos, a los policías se practica la prueba del polígrafo. ¿Y por qué no practicarle a los docentes esta prueba? Y tendremos docentes probos al cuidado y al servicio de la educación del país. Asambleísta Franklin Samaniego, entonces, evaluación, examen psicológicos, examen de polígrafo tal vez. Bueno, yo creo que en primer lugar hay que resaltar también las actividades que se han realizado. No creo que han sido suficientes. El Ministerio de Educación tiene entre el año 2016 y el 2017 $41.192.358 de presupuesto para temas de capacitación en casos de violencia contra niños, niñas y adolescentes. Es el informe que nos ha pasado a ANPETRA, el Ministro de Educación, y aquí nos señala todo el proceso de formación que se hace y de capacitación a los maestros. Yo he notado luego de la revisión de toda la documentación y la experiencia en ANPETRA y en la Comisión de Justicia,
tratando los temas de violencia, dos cuestiones que también hay que tratar. En primer lugar, la selección de los docentes. En el Ministerio de Educación, en el sector público existe la normativa pertinente. Este momento recién al ingreso del ministro Van der Falconi, tengo conocimiento de que se emitió un acuerdo ministerial para regular también las relaciones y la contratación de maestros en unidades particulares. Antes era una relación entre el dueño de la unidad educativa como un negocio y la persona que en ocasiones se la contrataba. Recuerden. Y ahí, asambleísta, un caso más, las escuelas de baile. Ayer, precisamente, en la Comisión Ampetra, este día martes, se conoció el caso de acoso sexual a menores de edad en una academia de ballet. Justamente yo el día de ayer hacía un señalamiento y decía, yo tengo un hijo de 13 años, va a cumplir 14 años, y que normalmente va a una escuela de fútbol, en las tardes va a una academia de karate. Tengo a mi hija que los fines de semana hace danza, va a un grupo en donde se reúnen. ¿Quién norma estas He estado averiguando, he estado consultando, y lo que se me ha señalado es que las que tienen reconocimiento de superior, ¿no es cierto?, que están dentro del sistema regular, los regula el Ministerio de Educación y los regula el Ministerio de Cultura. Pero ¿qué pasa con las academias de fútbol? En las vacaciones, todos confiamos a los cursos vacacionales para que vayan nuestros niños. ¿Quién regula eso? Esa es una deuda y un elemento que el día de ayer también lo pusimos sobre la mesa para debatirlo y también incluirlo en la normativa. Hoy estamos reformando la ley de educación intercultural. Me parece que es una gran oportunidad para que nosotros en este debate podamos incluir estos elementos que son fundamentales. Asambleísta, se nos va acabando el tiempo. Vamos con una última consulta que nos tiene la ciudadanía a través de las redes sociales, y voy con usted, asambleísta Freddy Alarcón. Eugenia Larequis nos hace varias preguntas. ¿Somos realmente conscientes de lo que se considera violencia infantil? ¿Qué medidas podemos tomar desde el hogar, la escuela, desde nosotros mismos para prevenirla? ¿Qué tenemos que exigir a la sociedad en general para prevenirla y erradicarla? Muy interesante el tema, y estoy convencida de que el abordaje de este tipo de temáticas ayudará a que este tipo de situaciones sean más conscientes de lo que podemos lograr al respecto. Saludos desde Barcelona también. Allí agradecemos a Eugenia, que nos ha escrito este texto a través de la red social Facebook. Asambleísta Freddy Alarcón, varias preguntas que nos hace la ciudadanía. Sí, yo creo que este es un tema, diríamos, un tema mundial, no es solamente un tema que atañe al país, al Ecuador como tal. Y en ese sentido yo creo que violencia infantil, hay desde el hogar, hay padres también que no están preparados para ser padres y por eso cometen muchísimos actos contra los niños. Un nuevo escenario, asambleísta, que pone usted ahora en el hogar. En el hogar también hay violencia infantil, en todos los niveles. Mire, en la familia hay violencia infantil, en el barrio, en todos los sectores. Y por lo tanto, yo pienso que este es un tema que hay que tomarlo muy en serio desde los diferentes escenarios, desde los diferentes espacios. Y decía el compañero, mire, realmente el sistema de selección de docentes, yo quiero traer a colación esto. Mire, en los últimos años, con el expresidente Correa... Un minuto, se nos acaba el tiempo. Se permitió que todo el mundo sea docente, de verdad. Y estos son los problemas que hemos acarreado, no solo problemas pedagógicos. Puede ser docente el abogado, puede ser docente el contador, puede ser docente el bachiller, todos pueden ser docentes. Y yo creo que evaluación, reevaluación, recategorización. Es importante lo que decía el compañero. Se va a reformar la ley de educación intercultural y allí tenemos realmente que tomar muy en cuenta estas situaciones, porque este facilismo, esta forma de ingreso de los docentes ha hecho que se degenere en muchos problemas. Asambleísta Franklin Samaniego, vamos con sus conclusiones. Bueno, yo quiero señalarles que 180 casos de los 882 pertenecen o se orientan a temas externos al sistema educativo con parientes. 69 casos con personas desconocidas, 6 casos con conocidos, amigos. Y en el caso de los vinculados, ahí también hay una clasificación. Docentes son el 51%, el 5%, o sea, 45 casos, compañeros de aulas, estudiantes del colegio, 4%. 10 segundos, asambleísta. Y esto nos lleva a tener una dimensión de lo que efectivamente estamos manejando. No violencia,
vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer para que estos temas se erradiquen. No depende solo de la Asamblea, no depende solo de nosotros. Articular, como dice la Constitución, al Estado, a la familia y a la sociedad. Vamos juntos a trabajar en ese sentido. Muy bien, asambleísta Franklin Samaniego, asambleísta Freddy Alarcón, muchas gracias. Y puntualmente, amigas y amigos, uno de los casos o uno de los indicadores de un abuso sexual infantil. Nos hemos dado el trabajo de sintetizarlos en los siguientes puntos. Brevemente, el tiempo se nos termina. Si es que usted identifica que sus menores de edad tienen ropa interior inexplicablemente manchada de sangre o rota, juegos sexuales inadecuados, niños víctimas de abusos sexuales suelen tratar de replicar lo que están viviendo, es lo que señalan algunos expertos, conversaciones de temas específicos de una relación sexual que son inadecuadas para su edad, el castigo físico a los niños por parte de sus padres cuando ellos cuentan lo que viven es algo que no debe suceder y más del 95% de las violaciones se produce en el entorno. Algunos datos que queremos darles finalmente aquí en este programa Tercer Debate que hemos analizado esta problemática a escala nacional. Gracias, amigas y amigos, será hasta una próxima edición. Inicio de espacio publicitario. Conozca la otra faceta de los legisladores. ¿Dónde viven? Su familia,